¿Qué tal amigos? Bienvenidos a UFO 33. Hoy vamos a tocar un tema muy interesante que tiene que ver con cosas que están sucediendo arriba en el cielo. Y no me refiero a que hablemos de naves, de los clásicos ovni, no. Aquí estamos hablando ya de otra cosa. Estamos hablando tal vez de criaturas, tal vez de entidades que viven arriba. Y para eso tenemos acá, nos acompaña nuestro querido amigo Daniel Ramsam, del canal de Acoria. ¿Cómo estás, Daniel? ¿Cómo estás, Pablo, querido? Pues muy bien, contento de estar otra vez contigo compartiendo un ratito de charla de ovnis que nos fascinan. Y bueno, pues a gusto también de estar aquí con tu público y con los seguidores de tu canal. Así que nada, pues a ver qué surge y a tratar este tema que nos fascina, por supuesto, por igual. Gracias, pues, Daniel. Como te digo, es un honor que estés aquí en el canal para tratar este tema que cada vez se hace más masivo, está dando que hablar y que, en cierta forma, no sé qué opinas, Daniel, está cambiando el paradigma de los ovnis. Sí, No todo lo que vemos arriba son naves. No sé qué opinas tú. correcto, totalmente. Comenzando por lo del cambio de paradigma que aludes, que me parece súper interesante la alusión, en el sentido de que el paradigma alude a una civilización, ¿no? Y ciertamente hay un cambio en la dialéctica, en la narrativa, en nuestra civilización, en nuestra sociedad, a nivel mundial, de este tema, que es el tema de los objetos volantes no identificados, ¿no? Tema que ha sido objeto de mofa y de descarte por parte de los científicos quizá más cerrados, más rigoristas, pero que no obstante ha sido estudiado durante las últimas 7 décadas con rigor y pasión por igual por parte pues, de astrofísicos, de físicos, en fin, de una serie de gente con un curso y con una carrera académica detrás, que se han dado cuenta de que había un fenómeno palpable ahí, ¿no? Había una omnilogía científica que se podía llevar a la praxis, ¿no? Y no obstante, insisto, comenzando por los medios de propaganda de los gobiernos, que son esos medios de comunicación que vemos en televisión, prensa, etcétera, ha sido objeto de mofa el tema durante los últimos 70 años, para ahora, mágicamente, casualmente, dirían algunos, cambiar hacia una dialéctica en pro y a favor de esa vida extraterrestre, de esos ovnis, etcétera, 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 en lo que parece una burda promoción de un fenómeno, quién sabe si una promoción con fines espurios o todo eso ya lo podremos especular más adelante, ¿no? Pero no obstante, sí que cualquiera que haya seguido el tema más o menos cerca sabe que ha habido ese cambio de dialéctica, ese cambio de posición drástico, radical, ¿no? Y que que son los mismos medios que otrora se reían del fenómeno los que ahora mismo están hablando de ovnis y de naves en el sistema solar y cosas así. Con respecto a qué hay arriba en los cielos, que no todo obedece a ese fenómeno mecánico, pues ciertamente sabes que soy autor de una teoría en español que versa sobre el tema y, por supuesto, estoy muy de acuerdo en ello. Bueno, hoy en día, con los adelantos, con la tecnología, es más fácil observar estas anomalías que suceden en el cielo. Bueno, tú sabes que yo soy un observador del cielo. Voy a menudo a montañas, a lugares lejanos de las ciudades, aunque también obviamente se ven en las ciudades, más de lo que uno cree, pero me gusta ir en las lejanías ahí de lugares naturales. Y es increíble la cantidad de sucesos que ocurren arriba. Yo comentaba tiempo atrás, por ejemplo, de gente que yo conozco que ha visto especies de serpientes, como serpientes luminosas. De hecho, en el canal, Daniel, tenemos ahí un pequeño video que hicimos de una fotografía que se captaron en Reino Unido. Oye, es una verdadera serpiente luminosa. O sea, Muy ¿de qué interesante. estamos hablando? Pues ¿Qué sucede, Daniel? Fíjate que esto que dices de serpientes luminosas evoca mucho a los reportes forteanos, ¿no? Cuando, por si alguien no lo sabe, cuando hablamos de reportes o de colecciones forteanas, nos referimos a un escritor inglés de principios del siglo XX, Charles Hoyford, que hizo una compilación de decenas de miles de fichas con casos extraños publicados en las publicaciones científicas de su época contemporáneas y también en siglos anteriores, ¿no? Pero siempre hablamos de Science, de Nature, de National Geographic, en fin, hablamos no de National Geographic, no, perdón, que es tan moderna, de National Astrophysics, creo que era, perdón, que se me hunden en la memoria porque hace muchos años que escribí sobre todo ello. Pero bueno, en cualquier caso, insisto, de las publicaciones pues académicas, científicas de la época, ¿no? Donde él compilaba decenas de miles de fichas con sucesos extraños, entre los cuales se encontraban reiteradamente la visión de estas serpientes luminosas, ¿no? También se ven en relatos de la antigua China
creo que abordo un par de casos donde se ve algo así como una serpiente luminosa en el cielo también. Y también es algo que está en la criptozoología, ¿no? En los casos forteanos, donde se describen también visiones de este tipo. Así que es interesante ojear el vídeo porque sí, es algo que se da. Exactamente. Mira, de hecho, bueno, la vez pasada que tuviste aquí en el canal, que ya sería hace un año y medio, más o menos, Ujú. nos hablaste, bueno, un poco de tu libro y, y nombraste a un antiguo, digo antiguo, entre comillas, investigador muy conocido y querido en España, que es Andrea Faber-Kaiser. Ujú. Él también algo nombró o hizo alusión de estos seres. A ver si nos Bueno, puedes comentar ahí, porque creo que fue por medio de él que tú llegaste a investigar más este tema. en buena parte sí, es a raíz de yo hacerme con un libro de Andreas Faber-Kaiser titulado Los grandes enigmas del cielo y de la tierra, donde se habla, bueno, se comentan y se documentan casos de cremación espontánea, de sucesos marianos, bueno, de una serie de eventos ovni, y también se dedica un capítulo íntegro a esta cuestión, un capítulo que precisamente se titula Las medusas del espacio, ¿no? Donde Faber-Kaiser, en coautoría con Alejandro Vignati, con el investigador argentino, documentan, ¿vale?, lo que es el germen de una teoría, ¿vale? Documentan que existe una serie de autores que se han hecho cargo de que, al parecer, no todo lo que se mueve ahí arriba es mecánico ni obedecería a fenómenos pragmáticos conocidos, sino que hay una buena parte de ahí arriba que, bueno, que correspondería, que se identificaría con un fenómeno biológico de un sistema de vida organizado, de una biocenosis atmosférica que habitaría las capas medias y altas de nuestras atmósferas, ¿no? En la síntesis de datos que hace Faber-Kaiser, él da una traza de una serie de autores a los cuales yo accedo, ¿no? Empiezo a leer también algunas de sus obras y a su vez a tomar referencias que estos autores también aportan, ¿no? Y con todo ello sí que consigo un grueso de documental para por lo menos reafirmar periodísticamente la teoría, ¿vale? Dar una casuística lo suficientemente sustanciosa como para ver que en conjunto hay un fenómeno que clama la atención, ¿no?, de nuestra observación. Cuando se concatenan y se conectan todos los datos de lo que son las lluvias de jaleas de astrales, esas bolas luminosas que caen, que cualquiera diríamos que son meteoritos, pero que luego resultan ser no sé, sustancias gelatinosas, pulposas, que tienen olor animal putrefacto, con visiones en fin, de criaturas por el cielo que describen astrónomos y observadores del cielo, pues con tentáculos, incluso lo que sería el primer gran caso, o el primer caso ovni del mundo documentado, por así decirlo, en una revista científica, que lo documenta un astrónomo que se llama José Antonio Bonilla, en el Observatorio de Zacatecas, en México, donde documenta el tránsito ininterrumpido durante 48 horas de 447 objetos volantes no identificados que él describe como animales o sea, de apariencia animalesca con una serie de tentáculos, y a los que llega a fotografiar, porque estaba tomando capturas del Sol, estaba estudiando el Sol, y estos animales, estas criaturas, pasaban por delante del Sol, y entonces al pasar entre el Sol y su objetivo él podía verlo, ¿no? Estaba usando un papel para filtrar el Sol y podía ver a estas criaturas y marcar sus posiciones, etcétera. Y entonces, pues bueno, insisto, a partir de aquí donde yo creo que, o sea, aquí se hace, de hecho, la primera fotografía ovni del mundo, es la primera vez que se fotografía un ovni y que se publica como eso, como un objeto volante no identificado, ¿no? Y de esto va un poco lo que va recogiendo también Charles Ford, ¿no? Lo que hago yo en Biosférica es aunar, concatenar, conectar los detalles, quizás los matices más importantes, los metadatos de las hipótesis de los diferentes pioneros que me preceden, ¿no? Si bien no los hay en lengua española, más que ese ensayo de Faber-Kaiser y Vignati de un capitulito, sí que los hay en lengua inglesa, ¿no? Por ejemplo, está Trevor Constable, hay un inventor que es uno de los primeros también, hay una condesa vienesa de los círculos intelectuales de la Alta Europa, hay una serie de gente, hay un biólogo también, Ivan Sanderson, que bueno, que estudian este fenómeno, y con todos esos datos, incluso no llegando a desarrollarlos todos, ¿no? Porque quien tenga interés pues siempre podrá profundizar más y llegar un poquito más adentro si quiere.
yo desarrollo la teoría de la biosférica, amén, y en mezcolanza, por así decirlo, con la propia experiencia que tengo yo de tener la oportunidad de ver a dos de estas criaturas hace ya 11 o 12 años, y razón por la cual me vuelco en el estudio de esto para intentar comprender qué es aquello que vi en el cielo, ¿no? Luego sí es verdad que es un tanto gratificante descubrir que, bueno, que es muchísima la gente que ha visto criaturas que pues, con igual descripción a aquellas que viera yo en su momento, y que se parecen mucho a eso que se ve en el Ted-Head Incident, ¿no? Sobre Mali, en ese famoso y polémico vídeo del transbordador Columbia, creo que era de la NASA, en ultravioleta. Entonces, fíjate que tú me contactabas hace poquito por WhatsApp y me hacías ver que incluso había un youtuber español, de estos que lo sigue mucha gente, de los misterios, que decía que la ciencia se había pronunciado con respecto a que había animales atmosféricos en la atmósfera, y es cierto que se ha publicado, que no es un estudio científico, como él dice, es un pre-paper, pero sí que es verdad que hay, bueno, pues una serie de señores del ámbito académico que se suman a esta teoría, que no es ninguna novedad, porque Carl Sagan, el famoso cosmólogo Carl Sagan, estaba detrás de esta teoría. Carl Sagan es uno de los primeros que incluso en un marco ficticio hace un desglose taxonómico, describe lo que serían 3 especies, él los ubicaba en la atmósfera de Júpiter. Y fíjate que a posteriori de todo esto, cuando yo seguía la cosmovisión heliocentrista, me hacía eco, por supuesto, de todos los artículos que salían al efecto, y en Júpiter había más astrónomos que también habían publicado un paper defendiendo que en la atmósfera de Júpiter tenían que haber criaturas, pero ya en este caso gigantes, muy parecido a lo que describimos en la biosférica, ¿no? Entonces la información existe y la teoría es acogida tanto desde una visión como desde la otra. Por lo cual, pues bueno, pues todavía no tiene ningún conflicto al concreto con eso. Claro, por eso es lo que digo yo, que gracias a la tecnología hoy en día, bueno, cada vez hay más gente que les gusta observar el cielo, que llevan su monitor, que llevan su visor nocturno. Entonces, claro, es más común ver cosas. Y cosas que, como dije en principio, no son platillos voladores. Ahora, ojo, yo no estoy descartando, o sea, no descarto que existan los platillos, no. Pero lo que se ha captado en forma más seguida son estos bichos que dicen algunos, estos seres, estas entidades. Por ejemplo, tenemos un compatriota tuyo, perdón, que creo que te referías a él, a David Roca, ¿correcto? Que escribió la Biblia de las Evas y también tiene ahí su teoría. Sí, el Piccolo, sí. Piccolo, claro. Bueno, de hecho, en su libro él habla de un Santilli, que estos científicos también, digamos, de una forma casual, descubrieron que habían más criaturas que uno no es capaz de ver, digamos, a simple vista. Bien curioso. Sí. Y lo de Santilli es un señor que lo hace con un telescopio, invierte en las lentes de convexas a cóncavas, y él describe que hay grandes masas en la atmósfera que gracias a esa inversión lenticular se pueden ver. Sí, es interesante también. Claro, no, súper interesante. También tengo una pregunta, mira, al menos aquí en Sudamérica es muy común el tema de la muerte de ganado, que hasta hoy en día todavía se da, aunque no se hable mucho, pero se da todavía. Aquí en Chile, en el norte de Chile también se da mucho, ganado que se encuentra sin ni una gota de sangre. ¿Tú crees que de alguna forma podría haber relación de estos seres con la muerte de este ganado o no? Te lo pregunto, yo tengo mis teorías y mis dudas. Se suelen relacionar. Yo abordé hace 3 años o por ahí un caso que hubo en Chile que fue bastante sonado. Y luego recuerdo que lo trataría también con Raúl Núñez Gálvez, que es quien dirige el Instituto de Investigación de Estudios Geológicos allí en Chile. Sí, señor Raúl Núñez. Y nos estuvimos haciendo cargo de eso. Se suelen relacionar porque en la casuística, en la testimonial, se dice que cuando hubo estos ataques al ganado, había también presencia de luces volantes por allí, por la zona. Se describen como luces, no se llega a decir mucho más. Exacto. Pero por eso se relacionan. Yo no sabría qué tan relación causa-efecto haya entre una cosa y otra.
Lo que sí que es verdad que esos animales absolutamente exangües y la forma en la que se ha atacado ese ganado, yo en el caso que cubría yo de Chile, salía una veterinaria que decía que no Sí, comprendía cómo se podían haber originado esas heridas y que el animal quedara sin sangre, etcétera, etcétera. O sea, que era muy extraño. sí, sí, exacto. Mira, y me recordé un caso que hemos tocado aquí en el canal, que lo leí en uno de los libros de Salvador Freixedo, Ujú. y que, mira, en un pueblo de México, no recuerdo en este momento cómo se llama, pero en la provincia de San Juan creo que era. La cosa es que veían bolas luminosas que incluso bajaban, se posaban en la copa de los árboles, pero lo extraño era que en ese pueblo hubo unos años en que encontraban a bebés de pocos días de vida muertos, pero secos, sin ni una gota de sangre. Y la madre al lado totalmente adormecida. Fueron muchos los casos de esos bebés. Entonces, yo digo, ¿habrá alguna relación con estas bolas luminosas que ellos le llamaban brujas? Le decían, son brujas. Claro, le llaman de distintos nombres según el lugar, pero eran bolas luminosas. Ujú. Curioso, ¿eh? Aquí en España también hay casos de estas bolas. No conozco ningún caso con este suceso que me cuentas tan trágico de los bebés, en concreto aquí en España, pero sí que lo conocía por Freixedo, esto de lo que me hablas. Y sí se han dado, o sea, hay ocasiones en las que el fenómeno ovni tiene esa vertiente bizarra, negra y más oscura, que no deja de ser una parte del fenómeno, ¿no? Y a veces no gusta saber, no gusta escuchar, porque no gusta idealizar el hecho de que tal vez vivamos en un mundo más complejo y más desconocido de lo que nos gustaría, ¿no? El hecho de considerar que con nuestro conocimiento científico más o menos tenemos acotada la realidad y que podemos más o menos esclarecer dónde estamos y lo que nos rodea, es consolador, pero ese pensamiento no obedece a la realidad. El mundo en el que estamos es harto complejo, está lleno de sucesos de este tipo, no son por alguna razón comunes a las zonas masificadas, quizá porque el propio fenómeno, sea cual fuere la naturaleza que obedezca, busca ser discreto, ¿no? Y suele ser más propicio en zonas rurales, en lugares más aislados, pero no por ello deja de existir y los casos se cuentan por miles y miles, por supuesto. Exactamente. Daniel, ¿y tú crees que estos seres, porque me imagino que así como hay hay todo un hábitat acá abajo de animales, obviamente arriba debe ser igual, distintas especies, razas, por decirlo de alguna forma, porque como te digo, bueno, se han visto serpientes, se han visto bolas luminosas, se han visto especies de medusa, pero estos seres, ¿tú crees que viven en un lugar específico o puede que o transitan por todas partes, de arriba hacia abajo? ¿Por qué te pregunto? Porque, bueno, acá en el canal igual estamos realizando una investigación referente a bolas luminosas que salen de los volcanes, como el Popocatépetl, por ejemplo, pero aquí es muy común en los volcanes de Chile, incluso en grietas, o sea, ver salir esferas. Entonces, ¿dónde habitan estos seres? ¿Ellos están acá o los que están arriba bajan o están fijos en distintos lugares? ¿Qué opinas tú de eso? Yo pienso que estas criaturas, que además obedecerán a distintas, no sé cómo llamarlo, especies, civilizaciones, razas, culturas, o sea, creo que habrá un mestizaje cultural importante ahí en cuanto a todo, ¿no? Porque mi cosmovisión ciertamente es muy grande y creo que pueden haber muchas cosas en el universo que nos rodea. Y yo creo que estas criaturas, bueno, sí, podrían estar incluso bajo el suelo, podrían estar por encima de nosotros, podrían estar no sé, la verdad es que se me ha ido un poco el sentido de la pregunta que me habías hecho y me he puesto a divagar. Si me puedes orientar otra vez. No, no te preocupes. Te preguntaba si estos seres están en algún lugar Vale, específico perdón, sí. o transitan por todas partes. Ujú. Perdón. Pues yo creo que es un fenómeno que si cogemos todo el fenómeno, desde aquello más pequeño a lo más grande, de lo micro a lo macro, yo creo que es un fenómeno que rodea al ser humano, ¿vale? Y que está, por supuesto, más allá del ser humano, ¿no?
yo creo que sí, que a nivel local tú sabes que hay un montón de sucesos extraños, que si los hombres sombra, que si no sé qué, que hay un montón de cosas extrañas, hay unas bolas de luz también, de luz mate, que tienen como 1 metro de diámetro, que las ha visto un montón de gente, que incluso, tanto es así que si te vas al artículo de los rayos en bola de Wikipedia, se apuntaba la anécdota de un explorador ruso, que se encontraría con una y él la califica de un rayo en bola, ¿no? Él dice que eso es un rayo globular, un rayo de estos eléctricos, esféricos, sin más, pero bueno, él mismo describe cómo aquello esquivaba las ramas, iba por un camino y se iba adaptando al camino, ¿no? Y se ven este tipo de cosas, se ven un montón de cosas extrañas que ciertamente el fenómeno ovni y los aspectos asociados son conceptos que rodean al ser humano en su día a día. Lo que pasa es que tienen esa elusividad, ¿vale? Tienen esa componente ridícula, si quieres, ¿no? Decía un investigador español que el fenómeno ovni se niega a sí mismo precisamente por esa componente a veces absurda, ¿no? La componente absurda la llamaba él, que es que esté un tío en su casa haciendo una barbacoa y que baje una nave, se pare en medio de su jardín y se abra una ventanita y el tipo le pida agua porque está cocinando, ¿no? Pues este tipo de cosas que es estúpido, ¿no? O pensar que alguien cruza el universo para venir aquí a recoger tierra con una pala, ¿no? Y unas plantas. Y dices, o sea, salvaste el problema de la física de los años luz y tal, pero luego te pones aquí con una pala, ¿no? Como la que uso yo para acabar el jardín. Y es esa componente absurda que ha hecho que tanta gente sea reticente, ¿no? Y que tenga rispideces a la hora de acercarse al fenómeno. Pero si uno se acerca a estudiarlo como un fenómeno de la naturaleza más, es ciertamente fascinante y para mí de los más trascendentes que rodean al ser humano, por supuesto. Exactamente. Y mira, y acá viene, voy a ir a una pregunta bien difícil, complicada. Porque, a ver, yo en algunas ocasiones, Daniel, te comentaré que me he visto solo en la montaña. Ya, generalmente me gusta ir solo, a veces he ido con grupo, pero muchas veces he estado solo. Y he visto ya estas luces, estas bolas luminosas que le apunto con el láser, y en ocasiones cambian de color, cambian de tono, se ponen rojizos, no sé a qué se verá, no sé por qué reaccionan así. Otras veces, en una oportunidad incluso bajó una que creo que tiempo atrás te la mostré. Bajó una esfera pequeña y pasó por el lado de mi cara. Imagínate la impresión. Entonces aquí viene la pregunta. Si estamos hablando de entidades o criaturas, ¿de qué están hechos? ¿De qué está compuesto? O sea, uno a simple vista lo ve como energía. Pero ¿qué son estos seres? ¿De qué se componen? ¿Cómo es su estructura? No sé si ustedes han podido llegar más a fondo en esa investigación. No. Te dije una pregunta muy difícil, ¿eh? No, bueno, ciertamente para uno poder decir algo categórico y con una certeza científica tendríamos que haber tenido una de esas criaturas encima de una mesa, diseccionarla y analizarla, ¿no? Hacer un análisis ahí forense bien hecho de la criatura y saber de qué está hecha, si sus bases bioquímicas son de carbono como las nuestras o están basadas en el silicio, que es lo que yo sospecho, ¿vale? Y hay una razón, ¿no? Para que sospeche esto, no es un capricho. ¿Qué formas de vida de que están hechas? Podrían ser siliconas especiales, una suerte de coloides, ¿no? Como nuestras medusas marinas, gelatinosas. Podría ser vida agrupada en polímeros, podría ser, yo qué sé. Hostia, claro, podría ser de muchas maneras, ¿no? Entonces, claro, lucubrar sobre ello. Yo lo que sí te digo es que por biología comparativa lo que más se parece eso es y se parece mucho es a la biología abisal, a lo que hay debajo del océano. Y esos animales, el 90% de sus tendones y nervios, etcétera, están hechos de silicio. Son animales que ya están en otra forma de... Claro, porque mira, buen punto, porque mira, dos cosas. Sabemos que todo acá en el universo tiene materia, todo es materia, incluso el aire, es tan físico como una roca. Todo tiene materia. Entonces, yo digo, pero en cierta forma, estas criaturas, ya que están hechas de materia, pero no sabemos de qué, ahí está la sospecha, tienen la capacidad algunas de iluminarse, ¿cómo se dice? Bioluminiscente, de ser bioluminiscente, como dices tú, las criaturas que están abajo. Entonces, quizá, no sé, alguna investigación científica podría determinar cómo logran ese tal efecto. Digo yo, o sea, por eso te pregunto. Pero bueno, esto... Digo, la bioluminiscencia es un fenómeno común y conocido en química y en biología, ¿no? Entonces,
es lógico pensar que esas criaturas, haciendo el símil siempre en esa biología comparativa con la vida abisal, que tengan esas facultades distintas, y no solo eso, ¿no? Sino el ser metamórficas, que es una propiedad que también tienen las criaturas abisales. Yo recuerdo un vídeo de un tenóforo que corría por YouTube y estuvo durante años diciendo que era un extraterrestre en el mar, porque se veía un disco perfecto, geométricamente perfecto, con dos suertes de ángulos internos, curvos también, ¿vale? Era una especie de disco de Batman súper chulo, alucinante, ¿no? Con esa forma geométrica perfecta que se iba moviendo, y de repente perdía su forma circular perfecta, geométrica, y se convertía en algo que parecía una sábana con cabeza negra, Wow. a la que empezaban a salirle luces de colores, y es un tenóforo. O sea, es un animal que es capaz de adoptar formas y que tiene una suerte de conductas que se escapan al reino animal común conocido por nosotros. Es otra cosa, es como un pulpo. Un pulpo es una criatura extraordinariamente compleja, ¿no? Y que también es digna de estudio en ese sentido. Entonces, imagínate si usamos hacemos un ejercicio de imaginación y trasladamos esto al cielo, pues tú ahora imagínate ver una criatura así, pero de 150 metros de diámetro. Tiene que ser una visión, pues, absolutamente impactante, ¿no? Y algo muy, muy conmovedor, y que puede haber dado lugar a gran cantidad de confusiones. Decimos siempre, el detalle muy importante de la biosférica es el hecho de que es una biología invisible al ojo humano. Y cuando decimos que es invisible al ojo humano, nos referimos a que está más allá del espectro ultravioleta, ¿no? Que no aparece en nuestro espectro electromagnético entre los 380 y los 780 nanómetros, creo que era donde tenía el rango de visión el ser humano, ¿no? Y sí es verdad, como tú decías antes, que con los visores de infrarrojo también se ven, por lo visto en el espectro infrarrojo también son visibles, pero donde son abrumadoramente claros es en la luz ultravioleta. Fíjate, te voy a dejar un detalle que habrá quien se ría porque le parezca conspiranoico, pero algo que yo no he sido capaz de encontrar, y si es que existe, a lo mejor, pues gracias a decirlo alguien nos aporta el dato, es un visor de ultravioleta. O sea, hay visores de infrarrojo, tú los puedes accesar fácilmente en el mercado, en internet, etcétera, pero para encontrar un visor de ultravioleta hay un problema. Y es que yo creo que con un visor de ultravioleta, que no he sido capaz de acceder a ninguno todavía, de poder mirar por él, sí he estado con infrarrojos profesionales, etcétera, que son una pasada, pero yo creo que con un ultravioleta tiene que ser espectacular, se tiene que ver el fondo del mar ahí arriba, tiene que ser muy chulo. Wow. Wow. Claro, es como lo que nombramos del telescopio Santilli. Sí. Que al volcar el lente capta la antimateria, tal vez. Sí, sí. Y Constable lo hacía con infrarrojos, esto lo hacían en la década de los 50, si mal no recuerdo. Ya lo hacía con película de infrarrojo y ya sacaba también unas manchas enormes en el cielo también, que él llamaba amebas, omnis ameba. Qué extraño, qué curioso, increíble. Imagínate todos los años que han pasado y no hace mucho tiempo yo me empecé a enterar de estas criaturas. ¿Qué habrá pasado? Que como que esta información se fue quedando en el olvido y ahora se está recuperando, ¿eh? O sea, tú la has sacado más de la luz, David Roca también la ha sacado de la luz. Son pocos, digamos, los que están dándole sentido nuevamente a este fenómeno. Bueno, yo por mi parte aporté lo que me dio para aportar, ¿no? Yo siempre he tenido más información, pero creo que, es decir, sintetizando y haciendo un poco de higiene documental, ¿no? Haciendo un poco de minería de datos, por así decirlo, si tú tienes 100 casos que reportan que se vio un objeto parecido a una pera en el cielo, con que tú digas que se han reportado peras o objetos parecidos a una pera en el cielo y pongas 4 o 5 casos es suficiente. No creo que aportar los 100 son esos libros que luego tienen 3.000 páginas que no se quiere leer nadie. Entonces hay mucha más información, pero creo que el sustrato, lo interesante, fue dicho. David me contactó cuando supo también de mi teoría, también lo atendí, también estuve en su programa un tiempo. Sí que es verdad que es un chico que le gusta mucho todo esto y que le ha dado mucho al tema. Ha habido más gente por ahí que accesó mis datos también y se han hecho sus propios vídeos. Ya sabes, la gente no siempre se acuerda de ti, de dónde sacaron la información, pero es indiferente, ¿no? Porque yo lo que quería, a fin de cuentas, era eso. Era que la gente tuviera esa información y que por lo menos hicieran algo con ella, dado que yo, pues bueno,
me di a la tarea de compilarla, de ordenarla un poquito, ¿no? Y de decir, esto está aquí, esto es real, yo lo he visto, lo conozco, y os doy los datos que encontré para que estén a vuestro abasto. Yo tengo aquí el Biosférica 3, ¿vale? Pero el 2 y el 1 se publican gratuitamente en Internet y ambos tienen decenas de miles de descargas. Y de hecho creo que están todavía por Script o por ahí. Son versiones más simples de este. Y hay mucha gente que accede a, bueno, pues a toda esa información y ya te digo, ese era el objetivo un poco, ¿no? Y bueno, quien le guste el tema y lo defienda y quiera hablar de él, pues por mí estupendo, está genial y está perfecto. Para eso es. Perfecto, Daniel. Mira, y lo último, para ir terminando, comentarte que, a ver, mira, en una oportunidad, el día anterior a cuando yo iba a viajar a la región del Maule, hay un lugar donde hay reservas naturales, hay muchos volcanes. Dentro de los lagos hay un lago que se llama Colbún. Y resulta que yo estaba el día anterior en la noche, estaba observando el cielo y recibo una llamada de un amigo y me dice, Pablo, mira, sintoniza tal canal de televisión. Y estaban transmitiendo, imagínate, los medios de comunicación, un canal de noticias, estaban transmitiendo que habían visto, habían grabado unas luces muy extrañas sobre el lago. Daniel, ¿sabes que eran unas luces como del porte, yo diría, era como un sol, pero del porte como de un camión gigantesco, arriba de la laguna? Y de pronto la luz se empezó a dividir en dos luces más pequeñas. Y estuvo, yo diría, unos 15 minutos ahí y después desapareció. Yo ahora no tengo duda de que estamos hablando de las mismas criaturas. O sea, lo que voy yo, insisto, estamos viviendo quizás un cambio de paradigma en el tema del fenómeno ovni. Yo jamás en mi vida he visto un platillo volador metálico, pero no dudo de su existencia, como tampoco dudo de las experiencias de mucha gente. Pero esto que está saliendo de la luz, nuevamente, yo creo que es sumamente importante y es algo más certero, más preciso, que es más fácil que la gente pueda corroborar y pueda ver y pueda experimentar. Totalmente. ¿Sabes lo que pasa? Que a la gente le han acostumbrado a las explicaciones simples, ¿no? El fenómeno ovni o son extraterrestres o es el ejército por ahí haciendo de las suyas, no te calientes mucho la cabeza, ¿no? Y precisamente eso es un poco la forma de pensar que interesa que haya para que no se haga a la gente preguntas que puedan resultar incómodas a ciertos estamentos, ¿no? Porque a lo mejor ese cambio de dialéctica, insisto, no va a ser por nada, viene pues con intereses espúreos, posiblemente de engaño, de pertrechar otra vez alguna trampa, de simular algo, yo no lo sé. Y puedo hacer mil conjeturas, ¿vale? Y bueno, más o menos quien me conoce sabe lo que pienso. Pero el fenómeno ovni es algo extraordinariamente complejo. El ser humano no puede reducir la complejidad del fenómeno ovni a su conocimiento, es algo que nos trasciende en mil y una cosas. Cuando lo conoces bien, comprendes que eso es así, comprendes que te queda grande en todos los sentidos. Y bueno, y algo para mí, insisto, lo dije, muy trascendente y importante para el ser humano, ¿no? El hecho de saber que, bueno, que no somos la única especie por aquí inteligente, entre comillas, ¿no? Y que bueno, y que a lo mejor nada es lo que parece, ¿no? Y que este mundo, insisto, es más mágico, complejo y extraordinario de lo que nos quisieron hacer pensar. Exactamente. Y como dices tú, si hay seres inteligentes abajo y quizás más inteligentes que nosotros, ¿por qué no arriba? Y lo estamos viendo. Daniel, quiero agradecerte que has estado aquí con nosotros. Te vamos a dejar descansar porque venías llegando a tu casa y yo te atrapé ahí y te comprometí al canal. Así que te agradezco muchísimo y bueno, a ver si más adelante programamos otro encuentro ahí más tranquilo, relajado ahí ya y hablar de este tema que todavía queda mucho por saber, por comentar. Pues claro que sí, Pablo, querido. Ya sabes, la amistad siempre por delante y por delante de las ideas, por supuesto. Y con gusto, cuando quieras, pues nos echamos otra, repetimos. Un placer también siempre acompañarte un ratito, por supuesto. Y un saludo para todos y muchas gracias por el tiempo. Gracias, Daniel. Un abrazo grande y saludo acá desde Chile para España. Nos vemos.